Hola y bienvenidos a través de la Biblia con Les Feldick. Les Feldick, un ganadero y agricultor de Oklahoma, ha estado enseñando clases de Biblia al estilo casero durante más de 20 años en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Está bien. Es bueno tener a todos de nuevo y vamos a retomar justo, donde lo dejamos en nuestro último programa. Y eso, por supuesto, en el capítulo 2 de Gálatas. Y comenzaremos en el versículo 15. Gálatas, capítulo 2, versículo 15. Y de nuevo, solo para aclarar, somos un estudio bíblico informal. Estamos conectados con ningún grupo. Cuando la estación llamó por primera vez hace años y me preguntó si consideraría enseñar en televisión, fue como un rayo de la nada. Y nos tomó 3 meses ponernos de acuerdo para hacerlo. Pero sea lo que sea, ha estado funcionando y el Señor lo está bendiciendo. Así que no estamos respaldados por nadie. Nadie más tuvo nada que ver con que lográramos juntar todo esto. Es solo que la estación aquí había oído hablar de nuestra enseñanza y pensaron que funcionaría en televisión. Tenemos que darle a Dios el crédito por poner el pensamiento en su mente. Y simplemente estábamos asombrados por lo que el Señor ha estado haciendo. Y para aquellos de ustedes que tienen las cintas y ven nuestros programas desde cuando comenzaron, o supongo que incluso va a estar en televisión cuando vean nuestras primeras producciones. Bueno, no éramos muchas personas aquí, estábamos muy contentos de tener 15 o 20, pero diré algo, se ve mucho mejor ver a todos ustedes aquí hoy. ¿Está bien? Todos los programas anteriores están disponibles, por supuesto, en video, audio, en papel impreso. Y si estás interesado en alguna de esas cosas, solo escríbenos o llámanos y te enviaremos la información. Está bien, el tiempo es esencial y todos quieren aprender tanto como podamos. El tiempo es corto, así que volveremos justo al punto donde lo dejamos. Gálatas capítulo 2, ahora versículo 15, donde Pablo, después de alejarse de su confrontación con Pedro, quien todavía estaba cediendo a las demandas de los judíos que cumplían la ley en Jerusalén. Ahora, él dice en el versículo 15, nosotros que somos judíos por naturaleza, es decir, por nacimiento, naturalmente, y no somos de esos gentiles paganos, que por supuesto eran menospreciados por los judíos de esa época. Ahora, versículo 16, sabiendo que un hombre no es justificado por las obras de la ley, sino, volvamos a poner el verbo, es justificado por la fe de Jesucristo. Incluso nosotros hemos creído en Jesucristo para que seamos justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Ahora vamos a volver a Romanos, donde lo hace mucho más claro que esto, porque por las obras de la ley ninguna carne será justificada. Ahora, la razón por la que quiero volver a Romanos, de hecho, volvamos allí ahora mismo, Romanos capítulo 3, un erudito bíblico anterior que he leído en tiempos pasados, lo expresó de esta manera. La pequeña carta a los Gálatas es como un artista que tenía la imagen en su mente, y primero lo dibujó en lápiz y después de ver todo en lápiz lo puso en lienzo con óleo. Ese es el libro de Romanos. ¿Sabes? Me gusta eso. Gálatas es como una introducción. Cubre todos los aspectos, pero no obtienes el detalle gráfico, por supuesto, hasta que llegas a Romanos. Ahora, aquí hay un buen ejemplo. Este versículo 16 en Gálatas es un poco difícil de desentrañar, pero vamos de nuevo a Romanos. Aquí está, capítulo 3. Veamos el versículo 19. Ahora esto va a ser una revisión de lo que tuvimos hace varios meses en nuestro estudio en Romanos, hace años supongo. Ahora sabemos, Romanos 3:19, ahora sabemos que lo que sea que diga, ley. Ahora, esos son los 10 mandamientos a los que nos referimos. Les dice, los que están bajo la ley. En otras palabras, los 10 mandamientos eran directos, dado a la nación de Israel, no al mundo gentil, a Israel, pero dado que es la ley del Dios creador soberano, hasta
¿Dónde llega la influencia de esa ley? Hasta los confines de la tierra. Y mira lo que dice el resto del versículo, que toda boca sea cerrada. Incluso un gentil no puede acercarse y, después de haber robado algo, decir, bueno, yo nunca hice nada malo. Sí, lo hiciste porque la ley de Dios dice que es contra su voluntad, es contra su ley robar. Está bien. Así que toda boca fue cerrada y todo el mundo, no solo Israel, se volvió culpable ante Dios. Por lo tanto, dado que ese es el caso, por las obras de la ley, en otras palabras, por cumplir la ley, por obras, ninguna carne, judío o gentil, será justificada ante su vista. ¿Por qué? Porque la ley solo tiene una, ¿cómo lo diré? Función. La ley solo tiene una función. Y ahora, ya sabes, tenemos gente por todas partes, incluso en Tulsa y Oklahoma, que piensan que al cumplir la ley, al seguir los mandamientos, están ganando puntos y algún día Dios simplemente los dejará. Como me dijo un tipo, dijo, si solo puedo colarme por la puerta, no va a funcionar así. La ley no fue dada para eso en absoluto. La ley tenía una función. ¿Y cuál era? Para mostrar la humanidad cuán pecadores son realmente. Cada ser humano ha sido un transgresor de la ley y somos pecadores por naturaleza. Y en consecuencia, al guardar los 10 mandamientos, ninguna carne será justificada, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Pero está bien, ahora bajemos versículo 23. Porque todos han pecado, no solo los gentiles, como quizás pensaban los judíos, sino que todos, judíos y gentiles, han pecado y están cortos de la gloria de Dios. Y sabes, lo he repetido en este programa una y otra vez, no por nada de lo que hayamos hecho. Eso no es lo que nos hace pecadores. Somos pecadores por quienes somos hijos de Adán. ¿Sabes? Lo he puesto en la pizarra muchas veces. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos tres pecadores. Somos descendencia de Adán, así que todos han pecado y están cortos. Está bien, ahora, pero aquí está el remedio, versículo 24, siendo justificados gratuitamente, sin causa, por su gracia, su favor inmerecido derramado sobre nosotros y a través de la redención o el proceso de rescate que está en Cristo Jesús. ¿Está bien? Bajemos al versículo 25 y 26. A quien Dios, Cristo Jesús, a quien Dios ha designado como propiciación mediante la fe en su sangre. Ahora recuerda, analizamos las ramificaciones de la sangre en nuestro último programa. Volviendo hasta Génesis 9, Levítico 17, la sangre era algo especial a los ojos de Dios, porque en la sangre está que la vida, mira, la vida está en la sangre. ¿Está bien? Y así, a través de la fe en la sangre de Cristo, en la que está, sí, el significado de su muerte, pero mucho más el poder potencial para vida eterna. ¿Está bien? Y así, continuando la lectura, declaramos su justicia para la remisión de los pecados que han pasado por la tolerancia de Dios. Y luego el versículo 26, para declarar, digo en este momento, su justicia, la justicia de Cristo, para que Él, Cristo, pueda ser justo, equitativo en todos los sentidos. Y todo esto está envuelto en la persona de Cristo y su obra terminada, y el justificador de aquel que se arrepiente y es bautizado. Oh, hey, eso es lo que mucha gente piensa. Léelo de cualquier manera que quieras. O a aquel que hace esto o hace aquello, aquel que guarda el mandamiento. No, no dice eso. Dice que Él será el justificador de aquel que cree. ¿Ves? El que cree. Y luego llega al versículo 27. Entonces, ¿dónde está el orgullo? ¿Quién puede presumir? ¿Quién puede presumir? Bueno, está excluido. ¿Por qué?
porque la ley o la fe lo excluye y la ley de la fe es creer. El Evangelio. Tengo mi lista de versículos sobre la salvación allá. Cariño, ponlos en la cámara porque los hemos juntado para nuestras clases. Hemos enviado muchos de ellos a lo largo de los años y todos estos son básicamente versículos sobre la salvación, y todo lo que quiero que la gente se dé cuenta es que ninguno de ellos, ni uno solo de estos versículos, dice algo sobre lo que podemos hacer excepto creer, creer, creer. No recuerdo el orden. Adelante, ponlos en la cámara si puedes, chicos. Pero todos estos versículos, si puedes, muéstralos para que nuestra audiencia los pueda leer. Todos estos versículos dicen básicamente lo mismo, que cuando creemos que Cristo murió y resucitó de entre los muertos, serás salvo. Ahora lo dice de varias y diferentes maneras, lo sé, pero todos estos versículos que tenemos en toda esta página han sido extraídos de las diversas epístolas de Pablo y ninguno de ellos menciona el arrepentimiento ni el bautismo. Ninguno de ellos menciona ningún tipo de obras o acciones o de cumplir. Todos dicen básicamente lo mismo, que por gracia sois salvos mediante la fe y no por vosotros mismos. Es un regalo. Dios, no sé si ese versículo está ahí, no puedo leerlos desde aquí, pero para nuestra audiencia de televisión espero que ellos puedan leerlos. Pero todo lo que quiero que la gente vea es que todos estos versículos básicos sobre la salvación son, como este que dice en Romanos 3, que es a través de la fe en su sangre, a través de su muerte, sepultura y resurrección, y que si lo creemos Dios hace todo lo demás. No tenemos que hacer nada. Él lo hace. Y hemos estado viendo los resultados del poder del Evangelio, mientras la gente ha estado escribiendo y llamando, y sé que estas son personas que no han tenido ninguna exposición a esto en absoluto. Y sin embargo, el Señor está abriendo sus ojos a que no se trata de lo que hacemos, sino de lo que creemos por fe. Vean, todo ahora mismo. Entonces, volviendo a Gálatas capítulo 2, pasando al versículo 17, Gálatas 2, ahora el versículo 17, pero si mientras buscamos ser justificados por Cristo, no por la ley, pero si buscamos ser justificados por Cristo, también nosotros mismos somos hallados pecadores. Recuerda lo que dije, somos hijos de Adán. ¿Es por lo tanto Cristo el ministro del pecado? Bueno, que se muera ese pensamiento. Y aquí está el razonamiento básico. Ahora, versículo 18. Ahora, esto requiere un poco de reflexión. Lo sé, lo hace, pero piénsalo bien. Pobre Pablo, ¿recuerda su pasado? Un judío religioso por excelencia, del cual además podría siquiera acercarse. Pero mira lo que dice, porque sí, vuelvo a edificar las cosas que destruí, me hago a mí mismo un transgresor. Ahora, ¿qué está diciendo? Aquí ha sido un judío que cumplía la ley y simplemente mató a personas porque aceptaban algo que era contrario a eso. Y así él era un fanático religioso, pero cuando de repente dio cuenta de que todo eso no contaba para nada, porque la obra de la cruz se había vuelto preeminente, y es solo a través de la fe en la obra terminada de la cruz que los pecadores pueden ser salvos. Ahora, él dice, si vuelvo y pongo a mis conversos de nuevo bajo la ley y les ordeno que mantengan la circuncisión, entonces estoy reconstruyendo lo que he derribado. ¿Lo entiendes? Ahora déjame repetirlo. Aquí él había sido un gran practicante del judaísmo. Él pensaba que la ley, templo y el Antiguo Testamento eran la epítome de todo, pero una vez que vio la verdad del poder del Evangelio de Cristo, cómo murió, derramó su sangre y resucitó de entre los muertos, entonces podría literalmente destruir todo lo del antiguo pacto. Y déjame mostrarte el versículo, pasa unas páginas a la derecha hasta Colosenses, y nadie entendió esto mejor que el apóstol Pablo.
Y esta es una declaración gráfica en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 14. Todos conmigo, Colosenses 2, versículo 14. Hablando de la obra de la cruz, borrando la escritura de ordenanzas que estaba en contra de nosotros. ¿Qué fue eso? La ley. Y especialmente la ley que se practicaba en la época de Cristo, que era una compilación de 613 reglas y regulaciones. Eso es lo que la ley se había convertido, ya que se había degenerado, por supuesto. Pero mira, todo eso, todas las ordenanzas que estaban en contra de nosotros y eran contrarias a nosotros, en otras palabras, la ley era absolutamente contraria a la naturaleza humana. Todo en la ley, la naturaleza humana dice, hazlo, ¿ves? Y así todas estas cosas que eran contrarias a nosotros, las quitó del medio. ¿Y qué hizo con eso? Lo clavó en su cruz. Ahora, eso es lo que Pablo quiere decir. Entonces, volviendo a Gálatas capítulo 2, que una vez ayudó a judíos creyentes como él a ver que esa antigua economía había sido totalmente abolida, fue clavado en su cruz. Ahora Pablo dice, si vuelvo y les digo a estos conversos que estaba equivocado y que tengo que volver a ponerlos bajo la ley, él dijo, entonces estoy reconstruyendo lo que he destruido. ¿No es eso hermoso? Pero dijo, no puedo hacer eso. No podía retractarse de revelaciones que el Señor le había dado. Está bien, ahora pasemos al versículo 19. Y esta es toda su razón para seguir adelante constantemente por todo el imperio romano con el evangelio de la gracia de Dios. Porque yo, a través de la ley, estoy muerto para la ley. Ahora esto es Romanos 7 una vez más. Porque a través de la ley estoy muerto a la ley para que pueda vivir para Dios. Ahora, analicemos esto un momento. ¿Qué era la ley? Perfecto, ¿verdad? Era la misma mente de Dios. Era perfecto desde el punto de vista de Dios. Pero ¿qué era desde el punto de vista del hombre? Era algo que no podía cumplir. Era débil, fue una miseria, porque aunque era perfecto desde el punto de vista de Dios, desde el punto de vista del hombre, no podía cumplirlo, porque no había poder en la ley para ayudarlo a cumplirlo. ¿Entiendes eso? La ley, como he dicho hace mucho tiempo en Éxodo, ¿cómo se la dio Dios a Moisés? ¿Sobre un hermoso trozo de piel de cordero? No, sobre madera fría, piedra. Ahora, escucha, esto no es abrazable. No me importa qué edad tengamos. Algunas cosas son abrazables, pero la piedra no lo es. Hace frío y es algo que puedas simplemente acércate a ti mismo. Esa era la ley. Hacía frío. Era miserable, dice Pablo. Y hasta Pedro admitió que era un yugo. Era como una piedra de molino alrededor del cuello de las personas debido a su pesada demanda y la incapacidad del hombre para cumplirla. Y no tenía nada que lo ayudara a hacerlo. Ahora, esa era la ley. Y siempre he dicho que la ley era severa. Vaya, si salías en el día de reposo y recogías unas cuantas ramas para la chimenea, no era un simple toque en la muñeca, que era muerte. Muerte. Si alguien era sorprendido en un acto de inmoralidad, no era un simple guiño, era muerte. Así de severa era la ley. Está bien, hemos sido liberados. Todo eso gracias a la obra de la cruz. Pero tú, yo o cualquier otra persona que haya experimentado la salvación, nunca nos daríamos cuenta de por qué necesitábamos la salvación si no fuera por la ley. ¿Ves? Mi propio pastor los últimos domingos ha estado en Romanos y realmente lo he estado disfrutando mucho y se lo he dicho. Y uno de los comentarios que hizo fue, nunca puedes ser salvo hasta que sepas que estás perdido. Lo estoy citando palabra por palabra. Nunca puedes ser salvo hasta que sepas que estás perdido. ¿Cómo sabes que estás perdido? Porque la ley te condena. ¿Ves?
Si no fuera por la ley, cualquiera podría decir, bueno, soy lo suficientemente bueno, Dios me aceptará, pero la ley dice, ¿eres culpable? No hay ninguno de nosotros en esta sala que no haya roto los 10 mandamientos, lo sabemos. Y si hemos roto los 10 mandamientos, ¿qué somos? ¿Somos transgresores de la ley? Y si somos transgresores de la ley, ¿qué somos? Un pecador, eso es todo. ¿Sabes? Mucha gente tiene la idea que un pecador es solo alguien que está en la cuneta, alguien que ha cometido asesinato, o alguien que ha estado en una casa de mala reputación, o cualquiera de estas cosas que el mundo considera tal vez pecaminosas. Oye, escucha, la gente buena son pecadores, la gente amable son pecadores, la gente de la iglesia son pecadores, porque todos somos culpables de haber roto la perfecta ley de Dios. ¿Y entonces qué nos condena? La ley. Regresa a Romanos 7. Romanos 7 es difícil. ¿Sabes? Romanos 7 es como lo que siempre me refiero como nuestra aritmética de 8º grado cuando estaba en la escuela. Vaya, supongo que me estoy delatando. Pero chico, te diré algo. Esa aritmética de 8º grado, ¿recuerdas que las llamábamos problemas de historia? Donde te dan todo un párrafo de antecedentes y todas las ramificaciones, y te diré algo, te volaría la cabeza intentar resolverlos. Bueno, eso es lo que es Romanos 7. Romanos Bost simplemente te deja atónito. Y luego, de repente sale. Pero mira lo que dice. Oh, comenzando. El versículo 7 de Romanos 7. Ahora, este es un dilema que, digamos entonces, es la ley. ¿Pecado? ¿Es la ley algo malo o maligno? Bueno, elimina esa idea. No había conocido el pecado. Es decir, ¿recuerdas? Siempre digo en Romanos que la mejor explicación es la vieja naturaleza pecaminosa. Pablo dice, no habría conocido mi vieja naturaleza pecaminosa, excepto por la ley, porque no había conocido. ¿Qué era la lujuria? Excepto que la ley dijo, no lo harás. ¿Ves? ¿Qué simple es eso? Así que fue la ley la que condenó a este judío religioso que pensaba que la estaba cumpliendo. Sigue leyendo. Pero en el versículo 8, el pecado, su vieja naturaleza pecaminosa, aprovechándose de los mandamientos, la ley produjo en mí todo tipo de perturbaciones. En otras palabras, su mente estaba completamente agitada porque sin la ley, la vieja naturaleza estaba muerta, estaba inoperante. Pero fue la ley la que me lo ejerció. ¿Ves? Versículo 10. No, versículo 9. Porque una vez estuve vivo sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, no codiciarás, el viejo Adán despertó, y el viejo Adán, en la forma de Pablo, dijo, oye, ese soy yo, soy un codicioso. Y entonces, ¿qué hizo? Morí. Bueno, ¿ahora qué quiere decir? Bueno, tuvo que morir. En el ámbito de ese viejo Adán, que era un transgresor de la ley, y con la muerte del viejo Adán, ¿qué pasa? Nueva vida. Y de eso hablamos todo el tiempo. Esa es la salvación. Cuando nuestro viejo Adán es puesto a muerte, porque era un transgresor de la ley, y nos convertimos en creyentes en la obra terminada de Cristo, que es el Evangelio, y luego que somos una nueva creación, estamos vivos, tenemos vida eterna, todo lo que conlleva, está bien, y Pablo se refiere constantemente a eso. Como dijo Pedro en todas sus epístolas, de esto es de lo que habla todo el tiempo. Está bien, volvamos a Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2. Y ahora pasemos al versículo 20, lo cual es un clásico. Es un versículo que creo que la mayoría de los niños en la escuela bíblica de vacaciones diaria al menos solían memorizar siempre, y espero que todavía lo hagan, donde ahora Pablo da su propio testimonio personal bajo la inspiración del Espíritu y se convierte, por supuesto, en parte de la palabra de Dios. Y mira lo que dice, soy crucificado. ¿Ves? Crucifíquenlo. Estoy crucificado. Ahora, Pablo no murió en una cruz romana. Si murió como mártir, creo que fue decapitado. Él nunca fue crucificado. ¿De qué está hablando? Oh,
ese día en el camino a Damasco, cuando el Señor le habló y literalmente lo derribó al suelo. Y en el momento en que Pablo de Tarso reconoció que estaba tratando con el Jesús de Nazaret ascendido, el crucificado, ¿qué pasó? El viejo Pablo murió, él fue crucificado. ¿Dónde? En el viejo Adán. En el viejo Adán. Y de inmediato, ¿qué pasó? Él se convirtió en un hombre nuevo, una nueva creación. Y así, este es el enfoque completo de la enseñanza de Pablo, que ahora, como creyentes, tenemos estas dos fuerzas trabajando dentro de nosotros. Dios considera que el viejo Adán está absolutamente muerto. Pero en la experiencia, bueno, él todavía está ahí. ¿Sabes? Siempre le he dicho a la gente que probablemente los sorprendo de vez en cuando. No me importan tanto los ataques de Satanás como los ataques de mi viejo Adán. Ahora piensa en eso. A medida que pasas una semana de vida aquí y ahora, ¿dónde te encuentras con la mayor parte de tus dificultades? No tanto satánico como el viejo Adán, el viejo Adán. Él es quien introduce estos pensamientos en nuestra mente. Él es quien nos atrapa en estos momentos de debilidad. Y por supuesto no restes poder a Satanás, nada de eso. Pero es nuestro viejo Adán el que constantemente nos confronta para que sigamos la dirección de la naturaleza adámica vieja, pero en sentido opuesto. En sentido opuesto tenemos esa nueva naturaleza que es energizada por el Espíritu Santo. Está bien, ahora, verso 20. Solo queda un minuto. Está bien, yo estoy crucificado, dice Pablo, con Cristo. En otras palabras, cuando Cristo murió, fue entonces cuando nosotros morimos. Sin embargo, vivo físicamente. Sin embargo, no yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida, dice Pablo, que ahora vivo en la carne, aquí y ahora, día a día. ¿Cómo lo vivimos? Creo, espero, no estoy haciendo violencia al texto, por la fidelidad. Me gusta incluir eso. El griego probablemente no me lo permita, pero simplemente me ayuda personalmente que la vida que ahora vivo en la carne, la vivo gracias a la fidelidad de aquel que me compró. Mira, Él es fiel, Él nunca nos fallará. Y luego Pablo continúa diciendo, por la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabes? Siempre estoy diciendo, y cómo lo expresó Pedro en el capítulo 2 de los Hechos, ustedes mataron al Mesías. Pablo dice, Él murió por ti. Ahora, esa es una diferencia gráfica, y esto es lo que tenemos que entender. Así que de nuevo, mira este versículo. La vida que ahora vivimos en la carne, la vivimos por la fidelidad, porque Dios es capaz de mantenernos hacia Él. Danos poder para vivir una vida que sea agradable, y mostramos que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y esto es lo que tenemos que recordar constantemente. Gracias por ver A través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si deseas más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en tu área, o sobre este programa, escribe a Les Feldick Ministries, Ruta No. Caja 760, Quinta, Oklahoma, 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 660, Quinta, Oklahoma, 704-552. A través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores y tu donación es apreciada. Gracias, y asegúrate de sintonizar la próxima vez para A través de la Biblia con Les Feldick.